Si tú abres redes sociales, hay un montón de influencers y gurús que están poniendo una solución financiera para hacerte rico, sin importar tu situación actual como inversionista. Una recomendación unitaria para todos. Encontrar por qué algunas decisiones financieras de TikTok pueden resultar muy engañosas y causar un daño irreversible para ti, te puede ayudar de mejor manera para elaborar tu propia estrategia de crecimiento y tu propia estrategia para volverte rico. Así que aquí te traemos las estrategias más comunes para generar riqueza que funcionan y van a funcionar para ti. Yo soy Tony y este es Documental. Consejos como pagar tu deuda o hipoteca lo más rápido que puedas puede resultar inviable y puede resultar en el largo plazo en una generación de riqueza menor al beneficio en el corto plazo que si usas ese flujo de efectivo libre en otro mecanismo de inversión que te dé un porcentaje por encima de lo que estás pagando en tema de intereses. La riqueza y los millonarios no se generan con reglas tontas o súper simplificadas. No hay una solución unitaria para volverte millonario y los tips financieros virales no son una buena solución para ti. La riqueza es creada por una estrategia ajustada para tu situación actual, ajustada para ti, que te prepara para el futuro partiendo de donde estás hoy. Lo que hace el 1% de la población más rica es diferente a lo que hace el resto de la población y dentro de ese 1% la forma en cómo administrar y construir riqueza es muy diferente si tú eres un magnate tecnológico o estás en el negocio inmobiliario o de bienes raíces. Te recomiendo que por favor pares de seguir tendencias virales en TikTok y empezar a trabajar a construir una estrategia de riqueza adecuada. En cada uno de los casos debes de desarrollar una estrategia en el largo plazo. La viabilidad de que tú, independientemente de la situación financiera en la que te encuentres, te conviertes o generes 5 millones en 3 meses es prácticamente cero. Lo que quiere decir es que sí habrá que se pueda replicar, repetir de alguien que te dé ese consejo para que sigas los mismos pasos, aunque estés en el mismo país con las mismas circunstancias y background financiero y apalancamiento. No es repetible. Los unicornios y los casos de éxito no son repetibles, así que no son buen parámetro para que tú definas cuál va a ser tu estrategia de generación de riqueza, lo que quiere decir que en las estrategias o los hacks en el corto plazo que pueden funcionar para otros no van a funcionar para ti. Lo que sí funciona es la previsión a largo plazo. Y dentro de la gente exitosa que no necesariamente es millonaria, pero que sí es rica, tienen estos pasos para la generación de riqueza en su estrategia. El paso número 1 es entender el flujo de efectivo. El flujo de efectivo no es sobre presupuesto, pero parte del presupuesto. El flujo de efectivo es lo que te queda cada mes libre. Una vez a todos tus ingresos los sumaste y pagaste cada uno de los costos y gastos que tienes a terceros y a ti mismo. Porque, por ejemplo, tú puedes tener tu apartado de ahorro para emergencia en un fondo altamente seguro como bono gubernamental o alguna divisa más fuerte que la tuya. El presupuesto no se trata en todo lo que dejas de hacer, sino en maximizar ese flujo de efectivo para mantener tu mismo calidad de vida, sacrificando de manera temporal tu estilo de vida. Tienes que diferenciar entre dejar de sobregastar por estilo de vida para enfocarte en tener calidad de vida. La riqueza se basa en tener una alta calidad de vida versus un estilo de vida. Si tuvieras 400,000 en ropa de diseñador, no hay una diferencia financiera, un beneficio financiero a si tienes tu necesidad de ropa de alta calidad cubierta. Y ese ahorro que puedes tener de 300,000 anuales lo puedes destinar a una cuenta que haga sentido financieramente. El segundo
paso es entender tu situación y tu tolerancia al riesgo, y eso nada tiene que ver con tu perfil financiero. Olvídate de contestar un cuestionario de 20-40 preguntas que viene de una institución bancaria, que esa institución bancaria es para ver qué te va a proponer para que te venda, más que realmente entender tú cómo eres. En el corto plazo todos tenemos una aversión al riesgo más alta de lo que en realidad cuando las cosas se ponen feas nosotros tenemos. Hay gente que a una alta volatilidad, al 50% de los ahorros de toda su vida, pierden la cabeza y terminan haciendo acciones contraproducentes para ellos y su familia. La regla general es siempre sobreestimamos qué tan adversos al riesgo somos. Entonces la recomendación es, si tú crees que eres de alto riesgo y te recomiendan el 20% de todo tu ahorro, hazte un favor y todas tus oposiciones márcalas a la mitad, lo que quiere decir que en lugar de ese alto porcentaje de alto riesgo de todo tu capital del 20%, lo que realmente deberías máximo de invertir en posiciones de alto riesgo es el 10%. Si tu aversión al riesgo no es tan alta, es medio, del 10%, entonces es la mitad del 5%. Y si para nada tu perfil es que no quieres absolutamente nada de riesgo, el 5% y la mitad es el 2.5%. Cuando tú sacas el 2.5% de tu capital o de tu flujo libre, la cantidad es tan pequeña que sin problema tú puedes generar esas inversiones de alto riesgo para tener algún retorno o para poder quitarte la comezón de tener actividades de alto riesgo en tu portafolio. Es bueno porque puedes perder o dejar pasar oportunidades de alto valor que pueden ser esenciales en algún momento de tu vida como inversionista, o esa película que tú vas generando como inversionista. El paso número 3, y que prácticamente nadie habla sobre los impuestos, y lo único que hacen es pagar los impuestos y ya ten a una persona especializada en impuestos, es el tema de locación o de cumplimiento fiscal. Es exagerado en mi país la cantidad de gente que sigue facturando a nombre de persona física. Es muy bueno, pero para actividades de deducción de impuestos lo único que no quieres es poder deducir las posibilidades limitadas que te da el gobierno para deducir si eres persona física. Cuando tú pasas de persona física a persona moral, ahí es cuando la gama de posibilidades que tú puedes y tienes para poder deducir se incrementa de manera sustancial. Realmente es la diferencia en todos esos videos de gente pobre versus gente rica, donde la gente pobre paga primero los impuestos y después gasta. En una persona moral, o sea, hace una empresa, primero cobras, luego gastas, y después de que gastaste y pudiste deducir, pagas impuestos. Entonces hay una gama brutal para administrar tu operación y sobre todo tu inversión como persona física. Entonces, paso número 3, por favor, ya ten una empresa constituida para poder deducir de mejor manera los impuestos si no tienes alguna empresa constituida. El paso número 4, que también mucha gente no lo tiene bien claro, es entiende realmente la diversificación. Si todo tu capital está en el mismo tipo de inversión, no estás diversificado. No sirve que tengas ETF, acciones, bonos, porque si el mercado financiero cae, todas esas van a caer en la misma magnitud o algunas peor que otras. Lo que debes de tener es en diferentes mercados, en diferentes instrumentos. Si tú estás en el mercado inmobiliario y lo único que tienes es inversiones en el mercado inmobiliario, estás frito. Si tú eres dueño de un restaurante y lo único que tienes en inversión de capital es el 100% o arriba del 40% de tu capital en tus restaurantes o tus negocios, estás frito. Lo que tienes que hacer es reducir a menos del 30% la cantidad de inversiones. Si tú tienes un restaurante, todos tus restaurantes deben de ser menos del 30% de todos tus activos. Entonces debes de tener restaurantes, tienes que tener inversión en propiedad inmobiliaria o en el mercado inmobiliario. También tienes que tener inversiones en el sistema financiero de ganancia de capital, y también obviamente
tu sistema para el retiro, en las Afores o planes para el retiro. Aunque estas dos estén en el mismo vehículo, son estrategias diferentes por las cuales son separadas y deben ser tratadas de manera diferente. Si no entiendes bien la diversificación y tienes el 60% de tu capital en 40 criptomonedas, amigo mío, no estás diversificado. El punto número 5. No solo debes de ser un genio administrando tu flujo de efectivo, maximizándolos, tienes que ser un genio en tener múltiples fuentes de ingreso. La gente que es rica y la gente que tiene millones en capital y en activos es porque no solamente tiene un negocio, tiene múltiples fuentes de ingreso. ¿Que va de la mano con las inversiones o no? Tú deberías de aceptar el reto de cada año que pase tener una fuente de ingreso adicional. No te preocupes y no te cases con el amor del dinero y no te cases con que si esa fuente de ingreso no es arriba de $2,000 no sirve, porque ese es un consejo que podrías escuchar en TikTok. Lo que debes de preocuparte es que tengas una fuente adicional de ingreso. En su etapa de maduración no sabes y vas a sobreestimar mucho lo que esa nueva fuente de ingresos te puede dar en 10 años. Lo que tienes que hacer es también trabajarla. Si generaste una nueva fuente de ingreso y tienes 5, 6, 7 en todo tu año, en toda tu semana, le debes dedicar el tiempo necesario a cada una de esas fuentes de ingreso para que puedan seguir operando y pueda seguir creciendo esas fuentes de ingreso para llegarlas a maduración y ver cuando una ya se acabó y que no te llegue la mala noticia de que tu principal fuente de ingreso está muerta y no tienes nada para poder sustituirla. Paso número 5 es te tienes que tener múltiples fuentes de ingreso y si no las tienes ahorita, no te preocupes, lo que tienes que hacer es cada año una fuente nueva de ingresos seguida del paso 4, diversificada. Si tienes 2 restaurantes, qué bueno que tengas 20, pero tu trabajo es que la siguiente fuente de ingreso sea en un mercado diferente para que empieces a bajarle el porcentaje y empieces a estar diversificado. El número 6, que también pasa muy poco en muchos lados, debes tener la gente adecuada, debes de entender a delegar las cosas. No debes de ser el máximo para entender tema contable, no debes de ser el máximo para entender tema financiero y de cuentas, no debes de ser el máximo para entender la legislación en tu país. Lo que sí debes de hacer es tener al mejor miembro posible en tu situación actual en cada uno de esos 3 pilares y lo mismo tanto en cobranza como para pagar. Si tú haces todo, lo único que haces es estás sobreestresado y un mecanismo, alguien sobreestresado no puede dar lo mejor de sí porque ya está agotado y tampoco las empresas y las finanzas estás luchando contra los mejores en su clase y las posibilidades de que tú seas un as financieramente, contablemente, en el tema legal, en el tema de operación, en el tema de ventas, en el tema de cobranza, en el tema de pagos y en el tema de estrategia, gestión de capital humano, es muy poco probable que tú puedas ser el máster de todas esas actividades. Así que debes empezar a delegar, de aprender y de gestionar equipos y desarrollar equipos para que te ayuden a todas esas operaciones. Si tú quieres crecer en tema de cuánto dinero tú tienes, en tu riqueza, en tu patrimonio, es porque incrementaste el valor en el mercado donde tú estás múltiples veces y la única manera de hacer eso es con un equipo de arriba de 5 personas. Por eso las grandes multinacionales son inmensas y aunque las eficiencias ya las organizaciones no tienen que ser tan tripuladas como antes, sigues teniendo que tener gente a bordo. Entonces empieza a desarrollar esa habilidad para poder delegar y tener la gente adecuada. No necesariamente la tienes que contratar vía nómina. Hay un montón de gente prestadora de servicios que te puede ayudar para que no tengas ese elevado costo y pensar que debes de mantener en nómina una tripulación increíble. Así que empieza a delegar. Y por último, la generación de riqueza no es sobre el dinero.
Las inversiones no es sobre el dinero. Las inversiones y la generación de riqueza es sobre la calidad de vida versus el estilo de vida. Y eso no quiere decir que estemos peleados con el estilo de vida. No quiere decir que no queremos viajes extravagantes, fiestas extravagantes, propiedades extravagantes. Pero es más importante el por qué estás haciendo esto, tu propósito, más que el dinero. Porque si es solamente el dinero, como muchos en redes sociales o muchos influencers allá se pierden y venden su alma al diablo por conseguir el dinero y te van a cobrar lo que sea necesario, porque es más importante lo que cobran al propósito que ellos tienen. Cuando tú quieras evaluar este último punto, es momento de sincerar prioridades. Y lo más bonito que escuché esta semana es que los actos sinceran cuáles son las prioridades. Tus actos y los actos de los demás, los actos de los otros influencers definen y desvelan, hacen sumamente evidente cuáles son las prioridades. Así que si alguien te está cobrando un precio excesivo por sus servicios, probablemente quiere decir que no valga la pena. Y la finalidad última puede ser tu dinero y no el servicio. Y sí, puede ser que por ahí estamos hablando de Apple y por ahí estamos hablando del multimillonario dueño de marca de alto lujo, que lo que evidencian los resultados financieros es de que ya son sumamente ricos y te están vendiendo como 20 o 30 veces arriba del costo de producción lo que estás comprando. Así que cuidado con ellos. La construcción de riqueza no es sobre atajos rápidos o estrategias sencillas que puedes aplicar tú y los millones de seguidores que tienen los demás, o hacer lo que la manada de seguidores hace sin pensar un poco. No te va a hacer millonario si dejas de pagar tus 80 pesos diarios en un Starbucks. O sí, depende de tu situación financiera. Si estás en un rango de arriba de $2,000 mensuales, no te va a hacer ni cosquillas esos 80 pesos diarios. Pero si tú estás sufriendo con tener 300 pesos al mes en construcción de flujo de efectivo, pasar de 300 a 380 pesos en tus posibilidades de inversión sí marca una diferencia brutal. Así que por favor desarrolla tu propia estrategia con estos 7 pasos sobre flujo efectivo, riesgo, impuestos, entender la diversificación, múltiples fuentes de ingreso y aprender a delegar. Todo eso con el propósito de para qué estás haciendo esto. Y acéptalo, que ya perdiste. Lo más probable es que no puedas ser millonario, pero a lo mejor tus hijos sí. Si tienes alguna duda, por favor déjalo en la parte de abajo. Acá te dejamos otros videos recomendados. Si te gustó el video, dale me gusta. Si no te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Y suscríbete, que nos ayuda a generar más contenido como este. Un gusto que estés acá. Nos vemos a la próxima.